tal amigos de Santa Mónica TV Más Digital? Buenos días, bienvenidos. Hoy es miércoles y tenemos Balcón de Severiano, pero precisamente hoy no estamos en Madrid, estamos en otro sitio, exactamente en Extremadura. Vamos a saludar al padre Severiano de Cáceres, quien ya está con nosotros. Buenos días, buenas tardes, por donde se encuentre padre Severiano. Bienvenido. Buenas tardes aquí en la ciudad de Cáceres, la hermosa ciudad de Cáceres, que es la capital de mi provincia, Cáceres. Así es, está en Cáceres, exactamente en casa, ¿verdad? No la casa familiar. En casa de mi hermana, estoy aquí, hoy puedo coger un balcón, pero hay mucho ruido porque pasan coches ahí. Entonces he cogido esta ventana hacia un parque, porque aquí todas las calles suelen tener sus parquecitos, está precioso. Qué bonito, además, un parque que no solo da belleza a ese entorno urbano, sino además que nos lleva a ese balcón y a esa ventana a la naturaleza y al cuidado de ella. Decía padre Severiano, no está en la casa histórica, ¿verdad? La casa de familia donde creció, sino en la casa de su hermana. Y cuéntanos cómo se llama su pueblo y dónde quedaba esa casa histórica donde usted nació. Eso está en Villanueva de la Sierra, donde se fundó la fiesta del árbol el 26 de febrero de 1805. Tiene en la mente la fecha. Sí, esa fecha son fechas fáciles de retener porque es una fecha fundamental. Fundamental, en la historia de mi pueblo, y fue mi primer libro, ¿no? La fiesta del árbol. Además, ese libro que siempre el primer libro marca uno, ¿verdad? Queda en la historia y en el recuerdo. Tenemos un poco de eco. Y no fue el primero que escribí. No fue el primero que escribí. Sí, el primero que ha escrito. El primero que ha salido a la luz pública. Una narración sí que se ha aventurado a hacer alguna vez padre Severiano. Pero vamos a hablar de un tema muy interesante con ese fondo que está ahí, que está muy bien. Estamos en Villanueva de la Sierra, ahora en Cáceres, ¿verdad? Pero su pueblo es Villanueva de la Sierra. Para hablar hoy 29 de septiembre hablamos de ese Día Internacional de Concientización sobre la pérdida de alimentos y además el desperdicio que se da de estos, porque es un problema internacional que afecta a numerosos países del mundo que están enfrentando precisamente hambre. Hasta podemos atrevernos a decir hambruna en algunos sitios. ¿Cómo ve esto usted, padre Severiano? Algunos países ricos tienen alimentos, les sobran alimentos, tienen incluso que destruir algunos. No obstante, en otras regiones del mundo, el hambre, ¿verdad? La desigualdad, un problema de toda la vida y de nunca terminar. Bien, yo creo que hay que enfocar el tema muy variado. Primero, has dicho tú muy bien que en los países capitalistas, por decirlo de alguna manera llamada, o desarrollados, o más desarrollados, efectivamente, como hay sobreabundancia de alimentos, lo más fácil es tirar, ¿no? Se ve en los residuos de alimento por todas partes, y es una pena, sobre todo habiendo conocido otros lugares donde realmente se necesitan alimentos, y sobre todo mucha parte de la humanidad dice que 700 millones de habitantes pues tienen carencia o pasan hambre o tienen muchas necesidades en cuanto a la alimentación. Y otro tema también unido a esto que tiramos alimentos es las catástrofes que suelen ocurrir en diversos países, por ejemplo la falta de lluvia o las inundaciones que estropean los alimentos. Hay muchos países que tienen buenas cosechas, vienen catástrofes y los destruyen. Hay que enfocar los dos temas. Tenemos que tomar conciencia de que el alimento hay que cuidarlo, que yo no puedo comprar y llenar mi cámara o mi frigorífico hasta tope y resulta que a los 25 días la mitad de los alimentos pues estaban con etiqueta y me decían que era hasta el 5 del mes y es el 25 y hay que tirarlos. Eso pasa mucho en los países desarrollados. Llenamos yo me acuerdo cuando la pandemia, cuando comenzó el año 19, me avisaron. Un poco de pánico, llene usted el almacén, llene usted de todo, compre, que va a haber escasez de alimentos. Comenzaron a pasar la voz
Bueno, aquello era una locura comprando Sí, la sí, sí. gente, llenando Los el frigorífico. supermercados, Después ¿verdad? la mitad de las cosas, sobre todo las que son perecibles, las que tienen una fecha de caducidad, pues se ha perdido mucho. Claro, ¿Eh? muchísimo. El Además, miedo, el pánico, el sobreprotegernos, ¿no? Por encima de la los demás. Lo que más supervivencia, importa, ¿verdad? Uno de los instintos primitivos, sí, decía sí, usted, sí. padre Severiano, que toda la gente a los supermercados, a las tiendas, a los mercados, a abastecerse, a proveerse y guardar provisiones por si acaso algo pueda pasar. Hemos visto escenas tristes en diferentes partes del mundo sobre esto, ¿verdad? Aquí lo anecdótico, lo curioso aquí en el Perú precisamente ha sido el abastecerse de papel higiénico, que dio origen a muchos memes y cosas que se ha tomado con humor, ¿no? La gente Sí, llevaba, sí. vamos, paquetes y paquetes de papel higiénico. Pero volviendo al tema que usted Precisamente decía, lo que, sí, sí, Nico, lo que más me aconsejaban es el papel higiénico y el papel de cocina. Aquí desde entonces vas a cualquier baño, sea privado, sea público, y ya no hay toalla, ya no hay ¿no? Lo toallas. que hay sobre todo es rollos de papel de cocina que llamamos aquí, o papel de sábana para lavar, limpiarse las manos. Todo el mundo ya se lava incluso hasta las caras, muchas veces Es se lo más seca. práctico, ¿verdad? Lo más práctico, sí, Lo lo más más higiénico higiénico, también. ¿no? Sobre todo en los lugares públicos, lo más higiénico. Sí. Así, Llegabas un momento, no había papel. Bueno, rapidito los almacenes estaban llenos, pero lo que se muestra al público, llegabas a ciertas horas y ya estaba vacío. No daban a trabajar los funcionarios de ese establecimiento público a reponer la cantidad de papel que se llevaba. Yo recuerdo que hay gente que llenaba el carrito que llevamos sí, sí, sí. a la compra, que tiene allí los Lo grandes llenaban el almacenes, lo auto. llenaba de papel, pero la gente tiraba. Pero señora, si lleva 400 rollos de papel. No deja para nadie. Sí, era una locura, ¿verdad? Una Ahí se locura. ve el ser humano como a veces El instinto tiene, primitivo, ¿verdad? De es, supervivencia. es un Se poco ve irracional. muy racional, sí, sí. Además, una reacción casi natural, instantánea. Sí, Otros llevaban sí. televisores, ¿eh? Sí, bueno, no, eso es otro, eso es cuando hay botellones, También hay tiene que la ver con ese juventud. instinto primitivo del Aprovechan, ser aprovechan humano, junto a ¿no? la juventud que está para divertirse y Sí, ponerse sí. de licor hasta al 100, No. aprovechan otros para meter guerra, o sea, para romper establecimientos Y para públicos, vender también, ¿verdad? comerciales, y ahí aprovechan los otros para entrar y llevarse lo que agarran. Da igual un televisor, Exactamente. aunque Pues tengan no, tres en yo casa, decía, ojalá que cualquier llevasen cosa. libros en vez de Sí, televisores, pero ya ve, padre Severiano, que la industria editorial no va tan bien como digamos. Volviendo al tema del hambre, padre Severiano, nos decía usted, hay que enfocarlo por un lado de los países que tienen, porque vamos, la economía está subvencionada, la agricultura sobre todo, pero otros países que tienen que enfrentar diferentes situaciones teniendo en cuenta las hambrunas que se dan por las sequías, por las inundaciones y todo lo demás. ¿Cómo hacer, padre Severiano, lograr este objetivo que se propuso Naciones Unidas a través de la FAO para llegar al 2030 con hambre cero? Estaban sí. apuntando bien, lo estaban haciendo muy bien, no obstante, la pandemia lo echó a perder todo. Es decir, hay países, y puedo dar algunas cifras, de verdad, o algunos nombres de países que están pasando hambre, por ejemplo, Nigeria, Afganistán ahora mismo, el Congo, Etiopía, en América Latina, Guatemala, Honduras, El Salvador, Haití, ni qué decir, y Venezuela. Países que están enfrentando el hambre y que de alguna manera hace pensar en globalizar aquello que dice Francisco, ¿verdad? Volver a globalizar la solidaridad. Sí, pero fíjate, algunos de los países que tú has citado, por ejemplo Venezuela, son países riquísimos, Que tienen, con sí, mucha solamente el riqueza. clima que tienen, los ríos que tienen, El pero petróleo. hay que unirse los gobiernos para dar sobre todo técnicas de trabajo en agricultura. La FAO, que se dedica a la alimentación y la agricultura, a veces se van de otros países a hacer proyectos, pero es mejor preparar técnicos de agricultura del mismo país,
sea la FAO, a través de sus técnicos internacionales, o las ONGs, que preparen en los países en vías de desarrollo técnicos en agricultura, para que ellos, con sus propios métodos, después, con su propio lenguaje, enseñen al campesinado, a las personas que se dedican a la agricultura. Eso es muy, muy importante, para que con sus modos y medios, pues la agricultura vaya creciendo, que es fundamental. Pero resulta que hay países que lo que quieren es un desorden total. Es decir, que no haya agricultura, que no haya alimentación, que no haya nada. ¿Para qué? Todo el mundo haciendo cola para que papá gobierno vengan aquí, ay, tengo hambre, firman el partido y te doy una bolsita de arroz, como pasa en muchos países en vías de desarrollo. Esa es una pena tremenda la que me da, ¿no? Como países tan una ricos, política errónea, ¿verdad? Provocar el asistencialismo. que nosotros llamamos ahora países pobres. No son países pobres, son países que tienen materias primas numerosas. En la agricultura, por ejemplo. Hacer grandes proyectos como se han hecho en Perú, hablando ya en concreto de nuestro querido Perú, ¿no? Chavimochido, sí. Lo que están haciendo el Olmos, etcétera, etcétera. Eso es fundamental para que un país progrese, para que la agricultura progrese, para que esté asegurada la alimentación de la población, emplear la alimentación del propio país, no fijarse. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba en Chota los primeros años, cómo el campesinado traía el cuy y lo vendía al mercado, traía la leche de vaca y la vendía, traía pues el maíz y lo vendía, y después compraba fideos. O los animales. Fideos. Arroz. Los animales, el huevo, los huevos, la gallina, se vendía. Digo, eso es lo que tienen que dar a sus niños. Huevo, gallina, cuy, exactamente, ¿verdad? El choclo y la verdura. Y después también que esos técnicos de agricultura sepan encauzar cómo el campesino puede tener un pequeño mercado en su propia chacra, ¿no? No solamente puedo sembrar maíz, puedo sembrar racacha, puedo sembrar, qué sé yo, ¿no? En este momento cualquier verdura. Trigo. Puedo sembrar en muchas partes de Chota, pudo sembrar y frutales y verduras. En fin, y después para la hierba, para el forraje, tipo de forraje, y tener árboles a la vez, árboles, muy importante para la lluvia, para que esa agricultura tenga su riego, si no, no va a crecer nuestra agricultura. En fin, hablar con el campesino. Hay algunos, por ejemplo, en Chota hay algunas personas, pero están uno o dos, que hacen una gran labor, una gran tarea. Y hay lugares en la provincia de Chota donde a través del humus, a través de las abejas, a través de verduras, etcétera, etcétera. Por ejemplo, eso que han puesto ahí en Sibingán, ¿no? El invernadero de las lauras. Invernadero. Pues ese tipo familiar y ese tipo, si fuera un poquito más también social, le fueran... Se replicara un poco, ¿verdad? Ese estilo de replicar cultivos. eso sería fenomenal. Pero eso, hablo yo de Perú, hablo de África y hablo de otras partes. Sí. África hay que ver también cómo los pozos de agua, ¿no? Que se están abriendo, que es muy difícil el agua. Y después... hay que cuidar la naturaleza, es muy importante. Gastamos agua, malgastamos agua, y después... Los árboles, protegerlos. El árbol, la biodiversidad, ¿no? Tenemos que tener nuestros cerros llenos de árboles, llenos de naturaleza. Porque si el cerro está lleno de naturaleza, no va a haber huaicos. ¡Ay, ha venido un huaico y toda mi cosecha, mi casita se la ha llevado! Sí. Si no ponemos árboles, hay árboles especiales para que la tierra compacte bien, para que las raíces vayan sujetando todo ese monte, todo ese cerro, toda esa cumbre, ¿no? En fin, la naturaleza es muy sabia, muy rica, y tenemos que cuidarla y tenemos que protegerla para que no ocurran catástrofes que resulta una chacra, ¡ay, me quedé sin mi cosecha! Por no haber protegido tu naturaleza, tu chacra, tu casa. Me quedé sin casa. Y también hay que saber dónde ponemos la casa. No la vayamos a poner en el cauce de un río, porque hoy no llueve, este año tampoco.
pero vendrá la corriente del Niño, se llevará mi Y se casa, llevará, o mi así es. chacra, o lo que haya puesto en el cauce del río. Hay que respetar. La naturaleza tiene su ley. Y si nosotros infringimos las leyes de la naturaleza nos Ella enseñará se un impone, día ¿verdad? Ella que se impone. somos muy brutos, que Así somos es. muy tenemos una inteligencia, pero tropezamos una y mil veces, pues no protegiéndola, no amándola, no cuidándola. Tú cuidas la naturaleza, esa naturaleza te dará alimentación. Tú Así destruyes es. la naturaleza y vendrá el hambre. Así es. Y además Es un decía jardín usted lo algo que muy tenemos, importante, es un jardín. lo de los Es un árboles, jardín. ¿verdad? Porque la escasez de lluvias, las sequías también tienen que ver precisamente con la deforestación que se está dando en nuestro país y también aquí en la zona. Padre Severiano, recogiendo un poco lo que usted ha dicho en esta conversación en el balcón de Severiano, precisamente parece que tenemos eco. Lo que usted ha dicho, Padre Severiano, es importante que se desarrollen políticas no de asistencialismo, sino todo lo contrario, que se enseñe a los campesinos, a los agricultores, para que no pasen hambre, porque estamos hablando del hambre, de la escasez de alimentos, a producir sus propios alimentos a través de la técnica, de la ciencia, de la industria forestal, de la industria agrícola, que haga que no tengamos que de alguna manera mandar comida, tomates o cebollas de Europa, sino todo lo contrario, que en diferentes lugares del mundo puedan producir lo que necesitan para comer. Esto sería un sueño logrado, Padre Severiano. Pues es un sueño para mí fácil, no es difícil, No es complicado. no es difícil conseguirlo. Hace falta ponernos todos a trabajar en el mismo sentido y poner en común las riquezas que tenemos los países unos y otros y respetar mucho la idiosincrasia de cada país, es fundamental, el modo de trabajar. Pero también hay, así como en el mundo están haciendo o ya han hecho pues una base científica de todas las semillas que hay en todos los países, Sí, en sí, todos sí. los continentes, por si hubiese un cataclismo que destruyera la humanidad, destruye el para planeta, sí. volver a resurgir, pues tenemos esas riquezas, tenemos que compartirlas. Por ejemplo, la papa, gran riqueza del Perú, está por todo el mundo. Sí, la sí. papa, gracias a la papa, en Europa, cuando vino pues pestes y hambres, hace muchos siglos ya, pues se salvaron. Y además Pues que ese por producto la papa. propio, oriundo del Perú, se ha adaptado muy bien en otras En tierras, todas en partes. otros continentes. Pues y al revés. Hay productos de aquí, de Europa o de África, El trigo, que se por pueden ejemplo. adaptar también a otros continentes. Tenemos que enriquecernos. Y eso es muy importante. Y eso se puede hacer, hay que comenzar así como a nivel internacional, a través de la FAO, sí se puede hacer el campesinado en Chota, por ejemplo, que es el medio más cercano para el cual habla el balcón de Severiano, ¿no? Como un campesino que ha hecho, por ejemplo, yo subía una vez por cierto lugar de Chota y vi árboles frutales preciosos. Y entré a hablar con la persona, el propietario. ¿Y usted cómo hace eso? Pues mire, he puesto mis mangueritas aquí, el agua que de aquel corriente lo traigo aquí, lo cuido, lo abono. ¿Y por qué esto tú no se lo enseñas a los demás? Es que no quieren, es que no quieren. Tenemos que amarnos y querernos un poco y querer a nuestra familia. Si otro vecino ha hecho algo, pues que es curioso, no que es curioso, que es provechoso para él, pues vamos a compartirlo, por una parte, y sobre todo vamos a tener la humildad para, oye, por favor, enséñeme usted, Enséñame, ¿cómo ha hecho ¿verdad? usted esto? Eso es muy importante, las experiencias, el humus, unos tienen humus, otros tienen ya colmenas de abejas, etcétera, Sí, etcétera, sí. otros tienen ya, como tiene Fermín Montesa, hay montado Invernaderos. otros espectáculos. Pues eso hay que compartirlo por todas partes, y no es cuestión de millones, no es cuestión de que vengan de otro país, Muy es sencillo, cuestión de ¿verdad? trabajar, es cuestión de, mira, pues son 4 palos que se ponen, aquí son Un hierros, plástico pero bueno, encima. no tengo hierros, se pueden poner unas maderas, Sí. lo otro, un plástico, pues también se puede comprar ese plástico de tal categoría, no será de ese técnica ya muy refinada, Claro, muy pero voy a refinada. ponerlo con otro Pero que plástico sirve. más duro, en fin. Y después también todo lo que es aprovechar los servicios que tenemos. Tenemos servicios de agricultura. Pues se puede ir
a la Oficina de Agricultura y queremos usted, por favor, ingeniero, que está pagado por el gobierno, que quiere hacer trabajo en agricultura, venga a nuestras chacras y nos indica qué productos, por qué tenemos que sembrar, cómo tenemos que sembrar. Eso es muy importante, esa labor de los técnicos también de la agricultura y de los que ya han hecho experiencia o de los que ya están gozando de cómo sus chacras producen pues el 100 por 1. Recuerdo cuando comenzamos con el humus, las lombrices, tuve que llevar, me acuerdo, a un campesino a Radio Santa Mónica, un programa que teníamos en la tarde con Miguel Vega, y decía, mire, yo antes sembraba tantos kilos de papas, pues bien, cogía 40 sacos, ahora siembro los mismos kilos y al echar el humus de lombriz, ahora resulta que cojo 80 sacos. ¡Ah! ¿Cómo? Este tío que está loco. No, mira, vengan a mi chacra y vean cómo la papa es más gruesa, es más desarrollada y la calidad. Todas las plantas han crecido y tengo 80 sacos, yo no tengo 40. El mismo trabajo, lo único que lo he enriquecido mi terreno. Eso aumenta los resultados, aumenta la producción. O sea, cositas o los cuyes que están, es una industria que está... Sí, aquí muy próspera, Muy próspera. Pero bueno, ¿por qué no comenzamos ya como en Ecuador a envasar y los mandamos a Estados Unidos, los mandamos a Europa, los mandamos a otras partes? Porque ahora peruanos hay en todas partes. En Madrid, si pusiera algún bar o algún restaurante con cuyes, que ya lo hay, pues van los que tenemos ese gusto por el cuy. Oye, pues vamos a tal lugar, a tal restaurante que es peruano y que ahí nos ponen el cuisito de nuestra tierra y al estilo de nuestra tierra. Así es. Ya está. El cuy puede estar en Nueva York, o puede estar en Madrid, o puede estar en Japón, o puede estar en París. En cualquier parte del mundo, donde hay peruanos. Ese cuy puede salir de Chota si es que también nos unimos, buscamos medios a través de los servicios que nos presta el gobierno para exportarlos. Es muy, muy importante. Perfectamente, padre Severiano, lo que usted nos está hablando son de iniciativas que vayan más allá de lo común, de lo de siempre, ¿verdad? Romper ese conformismo, entre comillas, y adentrarse a ese sistema grande de poder desarrollar la creatividad para paliar el hambre y además emprendimientos pequeños que luego se harán grandes para lograr mejorar la economía. Padre Severiano, estamos en la hora, agradecemos enlazar con nosotros desde Cáceres, teniendo ahí de fondo no el balcón de Madrid, sino un parque bonito que tiene usted cerca de la casa de su hermana. Ahí se encuentra enfrente, está enfrente. Muy bien, padre Severiano, hasta el próximo miércoles, desde el mismo lugar, entendemos. No, ya mañana, si Dios quiere, se me terminó lo bueno. Se terminan las vacaciones. A Madrid. Ya será en el balcón tradicional. Sí. De Madrid, perfectamente. Pues muy bien, allí nos encontraremos, padre Severiano. Gracias, como siempre. Gracias, Nico, y a los amigos agricultores que son fundamentales para la alimentación del mundo. Primero, felicidades por el trabajo, por el esfuerzo que ustedes hacen. Y segundo, únanse, compartan experiencias, no se queden en hacer lo de siempre. Procuren que su producción sea cada vez mayor. ¿Cómo? Compartiendo conocimientos, compartiendo experiencias entre ustedes los campesinos. Un fuerte abrazo para los que nos alimentan. Al llegar al supermercado tenemos papa, tenemos lechuga, tenemos etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos palta y mango, ¿eh? Sí, también, que son riquísimos. Las frutas, muy importante. Que vienen de la naturaleza a través de la mano del hombre. Así es. Es el que ayuda a la naturaleza. Ayudamos a la naturaleza. Cuidemos la naturaleza, producirá más la naturaleza. Un fuerte abrazo para todos. Gracias, Nico. Así es, mejorar la naturaleza, nos decía el padre Severiano, lo que nos da la naturaleza, poner la ciencia, poner la técnica para lograr la calidad y mejorar nuestro nivel de vida, el estilo de vida más confortable, más armónico, más sano y más natural. Queridos amigos, terminamos el balcón de Severiano. No se vaya, porque regresamos con el padre José Estebas, que ya está en el plató de Santa Mónica Radio. Pausa y volvemos.